Bienvenido a otro video más para YouTube. En este video te quiero contar cómo fue que yo hice para estar viviendo de mi pasión, para pasar de ser empleado, para pasar de trabajar en un restaurante de mozo, en una peluquería, en 2 peluquerías a la vez, en un gimnasio como instructor, en la obra. Pasé por muchísimos trabajos y te quiero contar cómo fue que hice para pasar de eso a ahora estar viviendo 100% de mi pasión como coach online fitness. Ok, soy coach fitness online. Si no sabes de mí, te cuento, tengo 21 años, soy de acá de Mendoza, Argentina, y hace aproximadamente 2 años empecé a grabarme, empecé a documentar lo que estaba haciendo. Estaba trabajando en una peluquería y estaba mostrando lo que estaba haciendo, estaba mostrando mi trabajo, cuando lavaba la cabeza a esas señoras, cuando estaba barriendo los pelos, porque no es que yo era peluquero, sino que era ayudante de peluquero. Era un ayudante, tenía que limpiar los espejos, tenía que limpiar los vidrios, tenía que barrer los pelos, tenía que pasar el lampazo, tenía que pasarle el blend a los muebles. Era lo que yo hacía cuando empecé a grabarme, pero yo empecé a grabarme sin ninguna intención. Yo no empecé a grabarme con la intención de en algún momento monetizar, no. Yo empecé a grabarme porque quería mostrar lo que estaba haciendo, porque me sentía orgulloso de lo que había dejado atrás, ¿ok? ¿A qué me refiero cuando te digo que me sentía orgulloso con lo que había dejado atrás? Yo había dejado atrás vicio a la marihuana, vicio al tabaco, probar cocaína, de tomar de vez en cuando, intentos de robo, venta de marihuana, venta de cocaína. Yo tuve que dejar atrás todo eso para ser quien realmente soy ahora, ¿ok? Pero siempre digo que yo tuve que experimentar lo que no era, y eso era lo que no era. Yo no era ese Facu que fumaba, que vendía, que hacía toda esa mierda. Yo no era, lo tuve que experimentar para darme cuenta que este era el Facu que realmente estaba destinado a ser. Entonces, yo dejé toda esa mierda a través de escuchar a personas como Yado Fitness, a personas como Wes Watson, a personas como Andrew Tate, que me estaban diciendo la verdad en la cara, la verdad que yo no quería ver. Me estaban diciendo la verdad que yo no quería escuchar. Tenía ojos pero no veía, tenía oídos pero no escuchaba, hasta que decidí escuchar y decidí ver. Decidí dejar de ser un ciego de mierda que no quería enfrentarse a su realidad. Por eso escapaba. Entonces empecé a cambiar y empecé a mostrar mi cambio. Empecé a mostrarlo, empecé a hablarle a la cámara diciendo cómo yo había cambiado. Y porque me sentí orgulloso de lo que estaba haciendo, de todo lo que había dejado atrás. Por eso empecé a grabarme mientras estaba trabajando, empecé a grabarme cuando me levantaba, mientras estaba en el gimnasio, mientras estaba comiendo. Empecé a mostrarle a la gente lo que estaba haciendo. Estando en 2 trabajos al mismo tiempo, porque en la mañana tenía que ir al trabajo en la peluquería y después tenía que ir al trabajo en el gimnasio. Entonces yo lo estaba mostrando porque me sentí orgulloso de lo que había dejado atrás. ¿Qué pasó? Pasaba el tiempo, lo seguía mostrando, empezaba a subir reflexiones enseñando lo que a mí me había cambiado, la importancia que había tenido este cambio para mí. Me levantaba, escribía una reflexión de lo que me decía mi conciencia. Ya que me levantaba, empezaba a leer tal, tenía mucha claridad mental, 0 vicios, entonces sí tenía claridad mental. Empezaba a subir eso a las redes sociales, empezaba a decirlo también, lo decía lo que había aprendido. Y gente respondiéndome de que Facu, gracias por esa reflexión, Facu, ¿cómo puedo hacer para eliminar este vicio? Facu, ¿cómo puedo hacer para ponerme en forma? Tal. Muchos de esos mensajes, y como dije al principio, yo empecé a grabarme sin esperar nada a cambio. Yo lo empecé a hacer porque realmente quería mostrar mi cambio, no porque quería recibir dinero o quería recibir un gracias. Nada, sin expectativas, ninguna expectativa. Entonces, estas personas me preguntaban y yo, mirá, tenés que hacer esto, tenés que comer más calorías de las que tu cuerpo, de la que gastás. ¿Para qué? Para aumentar masa muscular. Tenés que comer menos calorías de la que tu cuerpo gasta. ¿Para qué? Para disminuir grasa. Y así iba informando a las personas a través de yo antes haberme informado y a través de yo antes haberme autorrealizado, porque no podés ayudar a nadie sin antes ayudarte a vos. Y eso fue algo que a mí me entró en la cabeza y se me quedó ahí. Me di cuenta que yo no podía ayudar a absolutamente nadie si no me había ayudado a mí antes. Primero me tuve que ayudar a mí, tuve que autorrealizarme para después autotrascender en las personas. Y así fue.
trabajé tanto en mí, en mi físico, en mi mente, en mis hábitos, en eliminar todo eso que me estaba frenando, para después dárselo a las personas. Y cuando se lo di, ahí fue que todo cambió, ¿ok? Entonces, le empecé a dar esa versión al mundo, le empecé a enseñar a las personas cómo yo lo había logrado, y cientos de mensajes de agradecimiento, de Facu, gracias por eso, estaba con depresión, ahora estoy yendo al gimnasio gracias a ese mensaje, gracias a tu contenido, gracias. Y eso a mí me hizo sentir increíblemente bien, me daba más hambre, más ganas de ¿qué? De seguir documentando, de seguir subiendo contenido, de no parar, de crear aún más cosas. Literalmente que fue así. Entonces, llegó un punto en el que las personas ya me pedían un servicio, me pedían, Facu, ¿cómo ahora yo puedo hacer para que vos me ayudes? Para tener un contacto directo con vos. Te hago una pregunta, ¿tenés algún plan de asesoramiento? ¿Das entrenamientos? ¿Das alimentación? ¿Me podés ayudar acá? Y yo te pago. Literalmente, esos eran los mensajes que recibía. Y eran cientos, porque como estaba grabando contenido, hice un tipo de contenido que se fue muy viral, llegó a 1 millón de reproducciones, pero no fue que por ese video me llegaron muchos mensajes, sino que fue por todo lo que yo fui sembrando. Yo fui sembrando durante mucho tiempo para después cosechar me gustas, cosechar mensajes, cosechar gente interesada en mi servicio, que no tenía servicio, en ese momento no tenía ningún servicio. Lo fui creando a medida que la gente me lo iba pidiendo. Entonces, fue así. Se me fueron pegando videos y fueron virales, pero fue porque estuve sembrando por mucho tiempo. No fue el primer reel que subí, el primer reel que se fue viral, sino que subí 1, subí 2, subí 3, subí 4, subí 5, subí 6, subí creo que hasta 100 reel y no se iban virales. Porque tampoco estaba esperando que se fueran virales. Lo único que yo esperaba es que no esperaba nada. Lo hacía porque realmente quería brindar ese valor. Quería dar. Sentía que era egoísmo si yo me guardaba este cambio que realicé en mí. Entonces, daba a través de reel, historias, publicaciones, videos de YouTube, muchas cosas, TikToks, que un video se fue viral, mucha gente me habló ¿para qué? Para ayudarla, para pedirme ayuda, para cambiar su físico, su mente, sus hábitos, porque se sentían identificadas. Esas personas se sentían identificadas con lo que yo había logrado, con mi cambio, con lo que yo había hecho por mí. Entonces, muchos mensajes, empecé a responder que si tenía algún servicio, no brother, no lo tengo, pero pronto voy a sacar algo. Empecé a informarme sobre cómo yo podía ayudar a las personas, empecé a ayudarla por un ticket súper bajo, porque más que nada quería ayudar, porque yo ya tenía mis 2 trabajos, entonces era como que no lo veía como, no, yo con este ingreso voy a escapar del sistema, voy a salir de mis trabajos, no. Yo solamente quería ayudar, con un ticket súper bajo empecé, y a medida que iba avanzando, invertí en un servicio, en un proyecto de personas que me enseñaban a vender, enseñaban a aumentar mi valor del servicio, a dar más todavía a las personas, más y más. Y ahí fue donde empecé a cobrar mis tickets un poco más alto, porque entendí que lo que yo realizaba en las personas era un cambio de vida, no era un cambio así nomás que cambiaban su físico y listo, no, era un real cambio, era un gran cambio de vida. Entonces, ¿qué hice? Empecé a cobrarlo más caro porque realmente lo valía, era hasta barato, sigue siendo barato mi programa a comparación del cambio que genero en las personas, porque ¿qué precio tiene que vos elimines los vicios que venís arrastrando hace años? ¿Qué precio tiene que vos te pongas en forma que lo venís intentando hace años y no lo puedes conseguir? ¿Qué precio tiene que te empieces a amar y respetar? ¿Qué precio tiene que ames la vida, que estés en paz? Eso no tiene ningún precio, no tiene valor. Entonces, era lo que yo generaba en las personas, pero no me daba cuenta. Me empecé a dar cuenta y la gente empezó a acercarse más a mí todavía. Y así fui escapando del sistema. Me di cuenta en un momento que estaba en el gimnasio trabajando. Bueno, salía a las 12 del mediodía. Salía a las 12 del mediodía y entraba a las 2 de la tarde. Tenía 2 horas, que era cuando cerraba el gimnasio. Volvíamos a abrir a las 2 de la tarde y era yo el que abría. Entonces, ese día tenía una llamada a las 2:30 cuando cerraba el turno de la mañana. Tuve una llamada
para una persona que estaba interesada y esa persona ingresó en mi coaching por $500. Y yo dije, pero $500 es lo que cobro trabajando en este gimnasio. Digamos, menos de 500. Y dije, no puede ser. No puede ser que haya cerrado una llamada en 30 minutos por el mismo valor que lo que yo trabajo en 30 días. Así que dije, no, me hizo un clic gigante, dejé ese trabajo, seguí cerrando a personas, siguieron entrando personas que querían un gran cambio de vida y así fue como yo escapé del sistema, así fue como yo empecé a vivir de mi pasión, pero fue mucho tiempo de siembra, fue mucho tiempo por el cual di sin expectativas, es más, sigo dando sin expectativas. En este video no tengo ningún tipo de expectativas, absolutamente cero, solamente quiero que vos entiendas cómo fue que yo hice para poder conseguir lo que estoy consiguiendo, para darte la fe de que se puede, de que vos puedes vivir de tu pasión, sea coach fitness, sea coach, digamos, seas barbero, seas mozo, seas lo que seas, hermano, puedes monetizarlo, puedes hacer un gran cambio y vivir de tu pasión. Entonces, bueno, en estos 11 minutos quería hablarte sobre eso, sobre cómo yo lo logré, sobre cómo yo hice para conseguirlo y cómo vos puedes hacer para también conseguirlo, hermano. Y nunca lo vas a conseguir si empezás esperando algo a cambio. Nunca lo vas a conseguir si empezás siempre con una expectativa. Vos lo vas a conseguir si empezás a dar, sin ninguna expectativa. Siempre con la intención de aportar, de ayudar y de enseñarle a las personas lo que a vos te cambió. Y recordá, no puedes enseñar nada que no hayas superado. Primero, autorrealizate, trabajá en vos para después ayudar a los demás. Así que un saludo muy grande, mi gente. Espero que les haya servido este video. Espero que les haya gustado. Recuerden, acá debajo voy a dejar mi Instagram para seguirme. Ahí estoy subiendo constantemente mi proceso diario desde que me levanto hasta que me acuesto para siempre darles información y darles valor a ustedes, mi gente. Saludo grande, nos vemos en el próximo video.